Muy buenos días. A continuación daremos lectura al mensaje número 23, transcrito el sábado 18 de abril del 2020. Querido diario, así como la Biblia nos deja ver el carácter de Dios, su naturaleza, sus atributos, virtudes y potencias, de la misma manera podemos encontrar registrado en sus páginas lo que es la naturaleza del hombre, su condición caída, su ruindad, su mezquindad y su bajeza. La Escritura dice que carne y espíritu se oponen. Gálatas 5:17. Por cuanto la naturaleza caída del hombre es diametralmente opuesta a la naturaleza divina que nos fue revelada por la persona de Jesucristo. Mientras el Dios de los cielos quiere verte alcanzar tu verdadera y completa felicidad, el hombre natural no solamente sufre si tú avanzas 1 kilómetro o asciendes un peldaño, sino que moverá lo que esté a su alcance para traerte a ruina. Mientras Dios da a su Hijo unigénito para que tengas plenitud de vida, el hombre natural buscará que caigas. Caín no pudo soportar la envidia que le suscitó ver que el esfuerzo de sus manos, convertido en ofrenda, no tenía la misma aceptación que la de su hermano Abel, y terminó convirtiéndose en el primer homicida. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Los hermanos de José lo llegaron a aborrecer por ser él sensible a las cosas del Espíritu y por ser muy amado de su padre, y al verlo diferente al común de lo que ellos conocían y entendían, fraguaron aniquilarle. Génesis capítulo 37, versos 3 al 18. Recordemos a esa mujer cuyo hijo murió y quiso robarse al niño de otra, y estaba dispuesta a que esa criatura también muriera con tal de que su amiga, vecina o compañera no fuera feliz, mientras ella fuera desdichada. Prefería la desgracia en la vida de ambas por la mezquindad de su corazón. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Consideremos el ejemplo de aquella parábola en la que a un hombre su señor le perdona una gran deuda y poco después se entera de que el mismo hombre actúa sin misericordia con otro personaje que le debe una suma insignificante. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 30. Ahora, miremos la parábola del hijo pródigo. Cómo el buen hijo que permanece en casa se llena de celos y de envidia y reclama a su padre porque a él no le hacen fiesta ni celebración ni agasajo, siendo que él ha acompañado fielmente a su padre. Lucas capítulo 15, versículos 25 al 30. Tenemos también el ejemplo de aquellos labradores que trabajaron todo el día por un denario, y cuando se dieron cuenta que el Señor de la tierra estaba pagando el mismo salario a trabajadores que habían llegado a la última hora, reclamaron que por qué les daría el mismo pago, siendo que ellos habían trabajado todo el día y los otros solamente 1 hora. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 15. La naturaleza mezquina del hombre prefiere poner en tela de juicio el amor y la justicia de Dios
con tal de querer sacar adelante unas extrañas victorias que consisten en la aflicción, en la ruina o en el castigo de tu prójimo. Los mismos discípulos de Jesús le pidieron a él que lloviera fuego del cielo sobre las poblaciones donde no los habían recibido. La naturaleza humana se resiste a todo aquello en lo que ve diferente. Lucas, capítulo 9, versículo 54. El judaísmo, como religión oficial de hace 2000 años, los seguidores ortodoxos de la doctrina de Moisés no resistieron el testimonio de Jesús, ni su palabra, ni su doctrina. No estaban preparados para algo diferente, ni para el cambio. Este hombre perdonaba pecados, y ellos tenían claro que solo Dios podía hacerlo. Este hombre hacía labores para sanar a un enfermo en el día de reposo, e inclusive le enseñaba al enfermo a trabajar, diciéndole que tomara su lecho y fuera a su casa, cosa que estaba prohibida por la ley de Moisés. Sus discípulos cogían espigas en día de reposo. Una mujer de dudosa reputación lavó los pies del maestro con sus lágrimas y los enjuagó con sus cabellos, lo cual provocaba el celo de los hombres de la sana doctrina de su época, como fue el caso de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 39. Era demasiado escandaloso que perdonara a las adúlteras. Era insoportable que dijera: «¿Oísteis que fue dicho?», y citara la ley, y a continuación dijera: «Pero yo os digo», e introdujera una visión más alta y profunda que el literalismo oficial en que se movían los doctores de la ley, al estilo Rabín Nicodemo. Les parecía que profanaba los días santos o los lugares santos, como el mismo templo o la palabra santa, cuando la contradecía, afirmando cosas como: «No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo». Juan capítulo 6, versículo 32. Desde los días que se derramó la sangre de Abel, a lo largo y ancho de la Escritura, llegando hasta los días del diácono Esteban, quien por estar lleno del Espíritu Santo provocó la envidia y la ira de los religiosos de su época, que terminaron asesinándolo. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Como vemos, ha sido una constante histórica en la palabra profética, y por ello no debe extrañarse nadie de que así suceda en la vida de todos los que quieren vivir santa, justa y piadosamente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. En nuestro entorno y nuestra sociedad hemos sufrido y sufriremos, e inclusive hemos participado de hacer sufrir a otros, discriminando, señalando, condenando, considerando a los demás como inmundos y nosotros como limpios. Isaías capítulo 65, versículo 5. Sea por raza o por género o por preferencia sexual, por diferente religión o por algún matiz dentro de la misma, por divergencia política, se discrimina al joven por inexperto y se dice que el viejo es incapaz. Hay segregación por nacionalidad xenofóbica o por condición socioeconómica o cultural. Cualquier diferencia es motivo para despertar los odios y la inquina. Para llevar puesta una camiseta de un equipo rival, ya puedes estar expuesto a morir desangrado, tirado en un andén de la calle de tu ciudad, a manos de tus contradictores deportivos.
En la asamblea sabática de esta noche, 18 de abril, estaremos hablando de este tema, pero no negativamente quejándonos por ser discriminados, sino trayendo como respuesta positiva, devolviendo bien por mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Construir una comunidad alrededor del mundo sin exclusiones ni discriminaciones por parte de los hombres. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Reflexión del día. Para no quedar debiendo nada a nadie y para contestar la expectativa suscitada con la pregunta de que si podría encontrarse otro día de gran fiesta, día 14 del mes séptimo, paso a presentar la siguiente consideración. Sabiendo de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 29, nos hemos gozado con el cumplimiento literal del reverdecer de la higuera, Mateo capítulo 24, versículo 32, y el que naciera una nación de una vez, Isaías capítulo 66, versículo 8, por cuanto Israel desapareció del mapa sociopolítico de la historia desde el año 70 de nuestra era y por más de 19 siglos, Eretz Israel era solamente un sueño lejano. Pero se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron al Estado soberano de Israel y la estrella de David, azul oscura, entre barras del mismo color, volvió a ondear en el fondo blanco de su bandera. De entonces a hoy, Israel sigue siendo señal al mundo. Estando en su año 20 para poder ir a la guerra, libró un portentoso conflicto bélico en 6 días para poder celebrar el séptimo, su gran Shabbat, y en 1967 Jerusalén volvió a ser parte central de su territorio. Luego se convirtió en su capital política y religiosa, reemplazando así a Tel Aviv. Vez tras vez, las señales histórico-proféticas se siguen cumpliendo, teniendo a esta nación como señal. Si este 14 de mayo de 1948 es literalmente una fiesta que parte la historia de Israel y es una señal a las naciones, si eso correspondiera a un gran día de fiesta, como uno de los más grandes cumplimientos proféticos del siglo pasado, entonces diríamos que esa fecha, 14 de mayo de 1948, es el día 14 del mes séptimo. Si retrocedemos 6 meses y 14 días para encontrarnos donde se inició esta cuenta, llegaremos al 31 de octubre de 1947. Esa fecha no tendría ninguna significación a no ser que relacionáramos 31 de octubre con el Halloween o Día de las Brujas, pero no. Justamente ese día el mundo occidental estaba celebrando los 430 años del nacimiento del gran movimiento de la Reforma, donde nacieron todas las iglesias protestantes. El referente histórico del nacimiento del protestantismo o movimiento de la Reforma concuerda en que se inicia el día en que el sacerdote católico romano Martín Lutero protestó contra la mundanalidad de la iglesia y la práctica de vender indulgencias, cobrar por la salvación. Esto sucedió el 31 de octubre de 1517, cuando este monje agustino
clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg su documento de protesta titulado Dispulatio pro declaratione virtutes indulgentarum, más conocido como las 95 tesis de Lutero. 430 años después de ese suceso, es el 31 de octubre de 1947. Si ahí termina el calendario, entonces el 14 de mayo de 1948, día del renacimiento del Estado de Israel, será literalmente el día 14 del mes séptimo de un nuevo calendario. En la asamblea sabática de esta noche ampliamos y desarrollamos más acerca de las sorpresas que nos puede regalar el contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Salmo capítulo 90, versículo 12. Esta noche continuamos.